Mis padres eligieron a mi hermano y me dejaron atrás. Años después, con el desaparecido y ellos en ruinas, tocaron mi puerta. Fue entonces cuando entendí que la justicia tarda, pero llega. Desde que tengo memoria, me repetían la misma frase en casa: si quieres un futuro, tienes que ganártelo. Nadie te regalará nada. Y yo lo creí. Me lo tatuaron en la piel con cada madrugón, con cada tarea extra, con cada sacrificio que hice mientras mis amigos disfrutaban de una adolescencia normal. Yo trabajaba los fines de semana, ahorraba cada moneda, renunciaba a viajes escolares porque era caro. Todo tenía un propósito: construir un camino seguro hacia la universidad, hacia un futuro que mis padres decían no poder darme, pero que juraban guardar para mí si yo hacía mi parte. Y la hice. No saben la cantidad de veces que me quedé despierto hasta la madrugada, con los ojos rojos de tanto estudiar, pensando que cada examen aprobado era un ladrillo más en ese futuro. Mis padres siempre me decían que el dinero estaba a salvo, que yo no debía preocuparme, que lo estaban guardando porque sabían lo que me costaba conseguirlo. Confía en nosotros, hijo. Todo lo que hacemos es por ti. Y yo confié. Como un idiota. Lo peor de la traición no fue descubrir la mentira, fue darme cuenta de que nunca sospeché. Nunca me cuestioné si de verdad estaba bien entregarles todo lo que ahorraba. Ellos eran mis padres, ¿qué podía salir mal? Pero claro, lo que yo no sabía era que ese dinero nunca iba a ser mío otra vez. El día de la inscripción en la universidad, fui con la ilusión más grande de mi vida. Había pasado años imaginando ese momento. Llevaba la carpeta con mis documentos, los nervios en el estómago y la sonrisa en la cara. La secretaria me pidió el comprobante de pago, y ahí empezó el derrumbe. Ese pago lo harán mis padres, ya lo tienen listo, respondí con seguridad. Pero no lo tenían. Salí de la oficina, marqué a mi madre, y al otro lado de la línea escuché un silencio demasiado largo antes de su respuesta. Hijo, es que, el dinero ya no está. Al principio pensé que era una broma cruel. Le pedí que dejara de jugar conmigo. Pero no estaba jugando. Me dijo, con la voz quebrada pero tratando de sonar tranquila, que habían usado ese dinero en otra cosa. Tu hermano necesitaba ayuda. Era una inversión para el futuro de la familia. ¿Vas a entendernos, verdad? Me dijo. No entendí nada. Mi sangre hervía, pero al mismo tiempo sentía que me estaban arrancando el aire. Balbuceé un «¿qué hicieron?», y entonces soltó la verdad: habían metido todo mi dinero en el negocio de mi hermano mayor. Ese mismo hermano que nunca trabajó un día en su vida. Ese mismo que siempre fue el favorito, el protegido, el orgullo de la familia. Sí, el que gastaba en fiestas, el que reprobaba cursos, el que siempre tenía excusas. Para él si había milagros, para mí solo sacrificios. Ahí estaba mi recompensa: ver mis años de trabajo tirados a la basura por un capricho disfrazado de inversión. Lo enfrenté esa noche, sentado frente a mis padres en la sala. Sentí la voz temblar, pero no de miedo, sino de rabia. Les grité que ese dinero era mío, que no tenían derecho. Mi padre, con esa calma que usaba para minimizar mi dolor, solo dijo: tu hermano lo necesita más. Él tiene un proyecto, tú siempre tendrás oportunidades. ¿Siempre tendré oportunidades? ¿De qué diablos hablaba? Esa era mi única oportunidad, y ellos la destruyeron con una decisión tomada a mis espaldas. Porque cuando les pregunté cómo pensaban devolverme el dinero, se rieron. No fue una carcajada, pero sí esa sonrisa condescendiente que me heló el alma. Hijo, la familia es una inversión. Todo lo que damos, regresa, dijo mi madre. En ese momento supe que no solo me habían robado mi dinero, me habían robado mi confianza, mis años de esfuerzo, mi fe en ellos. Todo. Me encerré en mi cuarto esa noche y lloré como no lloraba desde niño. Pero no eran lágrimas de tristeza solamente, era una mezcla viscosa de impotencia, rabia y humillación. Yo había confiado ciegamente, y ellos me habían apuñalado sin pestañear. Me repetía en mi cabeza: eran mis padres, como si esa frase pudiera justificar algo. Pero en realidad, cuanto más lo repetía, más absurdo sonaba. Porque justo por ser mis padres, esa traición dolía 10 veces más. Y aquí está lo más retorcido: en vez de pedirme perdón, intentaron convencerme de que yo debía agradecerles. Sí, agradecerles. Según ellos, estaba contribuyendo al bienestar de la familia. Como si mi futuro universitario fuera un lujo que podía esperar. Me miraron a los ojos y me dijeron que todo esto es por amor. ¿Amor? No, eso no era amor. Eso era manipulación disfrazada de cariño. Esa noche descubrí que para mis padres, yo no era un hijo.
Era una herramienta, un medio para sostener los sueños de alguien más. Intenté dormir, pero las imágenes no dejaban de repetirse en mi mente, mis manos trabajando, mis noches sin descanso, las monedas que contaba una y otra vez, todo eso para que al final alguien más se lo gastara. Y entonces me golpeó la verdad más cruel: no había dinero, no había matrícula, no había universidad. Mi vida, tal como la había planeado, se derrumbó frente a mí. Pero lo más doloroso no fue perder la universidad. Fue darme cuenta de que había perdido algo más grande, había perdido a mis padres. Porque desde ese día, yo ya no los vi igual. Ya no eran las figuras en las que podía confiar. Eran los ladrones que me habían arrancado el futuro de las manos. Y aunque intenté convencerme de que todo esto se podía arreglar, de que encontraríamos otra solución, en el fondo lo sabía, esa herida nunca iba a sanar del todo. Pero lo que yo no sabía, es que esa herida iba a convertirse en mi fuerza más peligrosa. Porque mientras ellos pensaban que me habían destruido, lo único que hicieron fue sembrar en mí una rabia que, tarde o temprano, iba a estallar. Y créanme cuando les digo esto, el día que estalló, no hubo marcha atrás. Desde pequeño entendí que en mi familia había jerarquías invisibles. Mi hermano mayor era el centro del universo, el que brillaba aunque no hiciera nada para merecerlo. Yo, en cambio, era la sombra que cargaba con las expectativas, el que debía ser el responsable. Y claro, yo lo aceptaba, porque pensaba que así era la vida. Pensaba que los padres no podían ser injustos con sus hijos. ¡Qué ingenuo! Mientras a mí me regañaban por una calificación de 8, a él le celebraban un 5 porque al menos lo intentó. Mientras yo pedía permiso hasta para ir a una fiesta de cumpleaños, él desaparecía 3 días seguidos y lo recibían con abrazos y comida caliente. Yo era el hijo de las reglas. Él, el hijo de las excusas. Y aunque esa dinámica me dolía, nunca imaginé que un día me costaría mi futuro. Lo entendí de golpe cuando supe en que habían gastado mi dinero, en su maldito negocio. Ese supuesto proyecto de vida que no era más que un capricho disfrazado de emprendimiento. Una tienda de ropa que jamás despegó porque mi hermano no sabía ni abrir una caja registradora. Yo todavía puedo escuchar a mi madre diciendo: es que tu hermano tiene visión. Con tu apoyo, va a lograrlo. ¿Mi apoyo? No, no era apoyo. Era un saqueo. Era robarme lo que yo había construido para dárselo al hijo dorado, al intocable. Pero lo más asqueroso fue ver cómo lo justificaban. Tu hermano siempre ha tenido dificultades, hijo. Tú eres fuerte, tú puedes con todo. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? Que mi fortaleza era la excusa perfecta para abandonarme. Que mi esfuerzo no me hacía digno de un premio, sino de un castigo. Y aquí viene lo que más me envenenó por dentro: mi hermano nunca pidió disculpas. ¿Ni una? Al contrario, me miró con esa sonrisa arrogante y dijo: relájate, al final todo queda en la familia. Quise golpearlo en ese instante. Quise gritarle en la cara que la familia no era un banco, que yo no era su proveedor. Pero lo único que hice fue tragarme el odio y salir de la habitación antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. Pero el veneno ya estaba dentro. Las siguientes semanas fueron un infierno. Yo veía cómo él llegaba a casa con bolsas de ropa nueva, cómo hablaba de sus clientes, cómo mis padres lo miraban con orgullo aunque su tienda estuviera vacía la mayor parte del tiempo. Era como si vivieran en una realidad paralela, una donde mi sacrificio no existía, una donde solo había espacio para su grandeza inventada. Y cada vez que intentaba hablar de mi situación, de la universidad, de mi futuro, me callaban. No seas egoísta. Piensa en tu hermano. La familia está por encima de todo. Pero lo que en realidad querían decir era: tu hermano está por encima de ti. El resentimiento me carcomía. Había noches en que no podía dormir, imaginando todo lo que pude haber hecho con ese dinero. Imaginando cómo mi vida hubiera sido diferente si lo hubiera guardado en una cuenta a mi nombre, lejos de sus manos. Pero yo había confiado. Yo había creído que mis padres jamás me fallarían. Y lo más irónico es que, mientras yo me hundía en esa mezcla de rabia y frustración, el negocio de mi hermano se caía a pedazos. Claro que se caía. ¿Cómo no iba a caerse si estaba en manos de alguien que nunca aprendió a ser responsable? Yo lo veía desde la esquina, escuchando sus quejas, que el alquiler era caro, que los clientes no entendían su visión, que la competencia era injusta. Siempre había un culpable, menos él. Y adivinen qué hicieron mis padres cuando empezó a perder dinero. Exacto, lo apoyaron más. Le dieron lo poco que quedaba en casa, incluso vendieron joyas que mi abuela había dejado, todo con tal de rescatarlo. Mientras tanto, yo me quedaba al margen, invisible, convertido en un fantasma dentro de mi propia familia. Porque una noche, en medio de una cena silenciosa, mi hermano soltó la frase que me quebró. Oye, ¿y tú?
¿No piensas estudiar después? Igual la universidad está sobrevalorada. Me lo dijo con esa suficiencia de alguien que nunca se ha ganado nada en la vida. Y mis padres rieron. Rieron como si fuera un comentario gracioso, cuando para mí era un puñal directo al corazón. En ese momento entendí que no podía seguir esperando justicia de ellos. No iban a reconocer el robo, no iban a devolverme nada, no iban a pedirme perdón. Para ellos, yo era simplemente la pieza sacrificable en su tablero familiar. Y esa noche, mientras los escuchaba reír, hice un juramento silencioso: algún día, ellos iban a probar el mismo veneno que me hicieron tragar. Algún día iban a sentir la misma impotencia, la misma humillación, la misma rabia que yo. Porque si algo aprendí de esa traición es que la fortaleza que tanto admiraban en mí no era un regalo, era un arma. Y aunque ellos todavía no lo sabían, yo estaba dispuesto a usarla. El negocio de mi hermano finalmente quebró unos meses después. Cerró sin pagar deudas, dejó a mis padres endeudados, y desapareció con lo poco que quedaba de dinero. Sí, el hijo dorado los abandonó. Y ahí estaban mis padres, con la cara desencajada, sin entender cómo había pasado. Pero yo lo sabía desde el principio, porque habían apostado todo en el caballo equivocado. Esa noche, mientras los escuchaba llorar en la cocina, no sentí compasión. Sentí una calma extraña, casi fría. Por primera vez en mi vida, comprendí que la caída de mi hermano no era el final de mi dolor, era apenas el comienzo de mi venganza. Porque a partir de ese instante, ya no era yo el hijo traicionado. Era el hombre que iba a cobrar cada herida con intereses. Y ellos, todavía no tenían idea de lo que estaba por venir. Cuando el negocio de mi hermano se desplomó, no me sorprendió. Lo vi venir desde el primer día. Pero mis padres parecían vivir en un sueño hasta que el golpe fue tan grande que ya no había forma de ocultarlo. El hijo dorado, ese por el que sacrificaron mi futuro, simplemente se marchó. Se largó sin mirar atrás, dejándolos en ruinas, endeudados y con la excusa de siempre: no fue mi culpa, las cosas no salieron como esperaba. Y ahí estaba yo, observando el desastre. ¿Qué hicieron mis padres? Llorar. Llorar y pedirme comprensión, como si el hecho de que yo no hubiera podido estudiar no fuera suficiente. Como si mi vida entera no hubiera sido la ofrenda que ellos pusieron en el altar de mi hermano. Pero en ese punto, yo ya no tenía lágrimas para darles. Me quedé vacío. Sabía que, si quería sobrevivir, tenía que hacerlo solo. No iba a esperar nada de ellos. No más promesas, no más sacrificios para la familia. Esa palabra ya no significaba nada para mí. Así que empecé desde cero. Tomé cualquier trabajo que encontré, cargando cajas en un mercado, limpiando oficinas de madrugada, sirviendo mesas en un restaurante donde los clientes apenas me miraban a la cara. No importaba. Cada billete que caía en mis manos era mío, y solo mío. Nunca más iba a confiar en que otros lo guardaran. Al mismo tiempo, buscaba formas de estudiar. No podía pagar la universidad completa, pero descubrí becas parciales, programas nocturnos, incluso cursos gratuitos en línea. Era agotador, trabajar 10, 12 horas al día y luego sentarme frente a un libro cuando mis párpados pesaban 1 tonelada. Pero cada página leída era un acto de resistencia, una forma de decir: no me destruyeron. ¿Dolía? Sí. Había noches en que me temblaban las manos del cansancio, noches en que comía pan duro porque no había dinero para más, noches en que lloraba en silencio recordando lo que había perdido. Pero incluso en esos momentos oscuros, había una chispa dentro de mí. Una chispa que decía: no les des el gusto de verte caer. Y créanme, mis padres lo intentaron. Porque aunque estaban arruinados, todavía tenían el descaro de exigirme que ayudara en casa. Que diera parte de mi sueldo para cubrir deudas que ellos mismos habían creado. Deudas que existían porque se habían robado mi dinero. ¿Se imaginan la ironía? Me quitaban mi futuro, y luego querían que pagara las consecuencias de su estupidez. Y lo más repulsivo fue cuando intentaron manipularme otra vez con la misma frase de siempre. La familia está por encima de todo. Esa vez, los miré directamente a los ojos y respondí con la voz más fría que tenía. Yo ya no soy parte de esta familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el rostro de mi madre se quebraba, cómo mi padre apretaba los puños. Pero no me importó. Porque en ese instante, entendí que había roto la cadena. Ya no era su hijo obediente, ya no era su recurso infinito. Era un hombre libre, aunque esa libertad me costara dormir en un cuarto alquilado, compartir baño con 5 extraños y comer lo que pudiera. Y lo más sorprendente es que, mientras más me alejaba de ellos, más fuerte me sentía. Había noches en que, caminando de regreso a casa con los pies destrozados y el estómago vacío, levantaba la vista al cielo y sonreía.
Porque aunque mi cuerpo estaba cansado, mi alma era mía otra vez. Nadie podía robarme eso. Pero lo que nunca esperé fue que alguien más viera en mí un valor que yo mismo ya empezaba a dudar. Un profesor, de esos que rara vez se fijan en los alumnos silenciosos, se acercó después de una clase nocturna y me dijo: «He visto cómo trabajas, cómo te esfuerzas. No todos tienen esa determinación». Me ofreció ayudarme a solicitar una beca parcial más completa, recomendándome personalmente. Al principio no lo creí. Pensé que era otra promesa vacía, otra ilusión destinada a romperse. Pero esta vez fue real. La beca llegó. No cubría todo, pero era suficiente para que pudiera continuar sin tener que dejarlo todo por falta de dinero. Y ahí comprendí algo brutal, que a veces la ayuda viene de donde menos lo esperas, y que los lazos de sangre no significan nada si no están respaldados por actos. Esa oportunidad me salvó. No solo porque me permitió seguir estudiando, sino porque me devolvió algo que había perdido, la fe en que mi esfuerzo no era inútil. Y mientras yo avanzaba, poco a poco, mis padres se hundían más. Cada mes que pasaba, la casa se caía a pedazos, las deudas los ahogaban, y la ausencia de mi hermano, ese al que tanto habían protegido, se hacía más evidente. Pero no se equivoquen, yo no sentía lástima. No después de lo que me hicieron. De hecho, había un veneno dulce en verlos caer. Era como un equilibrio natural, como si la vida misma les estuviera cobrando lo que me arrebataron. Y cada vez que pensaba en eso, me decía a mí mismo: no los ayudes. No olvides lo que hicieron. Pero lo más intenso fue darme cuenta de algo nuevo, esa rabia que antes me consumía, ahora era mi motor. Me impulsaba a trabajar más duro, a estudiar más horas, a levantarme incluso cuando el cuerpo me pedía rendirse. Ellos pensaron que me habían destruido. Pero lo que hicieron fue forjarme. Porque sobrevivir sin ellos no solo me enseñó a ser fuerte. Me enseñó a no temerle a nada. Y aunque en ese momento todavía no lo sabía, esa fortaleza iba a ser la misma que un día me permitiría mirarles a los ojos y decirles que ya no tenían poder sobre mí. Pero ese día todavía estaba lejos. Por ahora, lo único que sabía era que había logrado lo imposible, mantenerme en pie sin su apoyo, sin su dinero, sin su amor envenenado. Y mientras ellos se hundían en sus propias ruinas, yo levantaba los cimientos de una vida nueva. Porque los años pasaron, yo logré levantarme, y entonces, cuando menos lo esperaba, ellos volvieron a tocar mi puerta. No como padres orgullosos. No como familia. Volvieron como mendigos. El tiempo pasó más rápido de lo que imaginé. Yo seguí trabajando, estudiando, sangrando por dentro cada vez que me recordaba lo que me habían hecho, pero también creciendo. Paso a paso, construí lo que juraron que nunca lograría sin ellos, una vida propia. No fue fácil. Dormí en cuartos minúsculos, pasé hambre, me enfermé más de una vez sin dinero para un médico, pero sobreviví. Y con cada obstáculo superado, sentía que me alejaba más de esa sombra que me perseguía. Conseguí un título. Sí, uno real, de esos que decían que no necesitaba. Después un trabajo estable, después un pequeño departamento que era mío. Mi espacio, mi refugio, mi victoria silenciosa. Cada cosa que tenía la había ganado con mis manos, sin ayuda, sin favores, sin mentiras. Pero ellos no tuvieron la misma suerte. El negocio de mi hermano había colapsado hacía años, y él desapareció. Nunca más lo vi, nunca más llamó, nunca más se hizo cargo de nada. Era como si se hubiera evaporado, y con él se evaporó la ilusión de mis padres. Sin dinero, sin casa, porque la vendieron para cubrir deudas, sin el hijo dorado que tanto adoraron, se quedaron vacíos. Y entonces, un día, tocaron mi puerta. Recuerdo esa noche con una claridad brutal. El golpe en la madera fue suave, casi tímido. Cuando abrí, los vi, mis padres, con las maletas en la mano, los ojos hundidos, el rostro cansado. Ya no eran los mismos que me habían mirado con superioridad cuando me quitaron todo. Ahora eran dos sombras que parecían implorar. «Hijo, no tenemos dónde quedarnos», dijo mi madre, con la voz rota. El silencio que siguió fue insoportable. Yo me quedé de pie, mirándolos, sintiendo como una parte de mí quería reír, gritarles en la cara: «¿Ahora sí me necesitan? Después de destruirme, ¿vienen a pedirme techo?». Pero no dije nada. Ellos hablaron, intentaron justificar lo que nunca tuvo justificación. Me dijeron que lo que hicieron fue por amor, que la familia siempre debe estar unida, que ahora más que nunca necesitaban de mí. Y cada palabra que salía de sus bocas era como gasolina sobre el fuego que llevaba años ardiendo en mi pecho. Porque, ¿qué familia se roba el futuro de un hijo? ¿Qué clase de amor es ese que te destruye para levantar a otro? ¿Y con qué cara venían a exigirme solidaridad, cuando ellos nunca la tuvieron conmigo?
Sentí rabia, sí, pero también algo más oscuro, un placer amargo. Era como si la vida me hubiera puesto en el asiento del juez, y ahora ellos eran los acusados. El precio de la traición finalmente estaba cayendo sobre ellos. Y lo más irónico era que no lo entendían. Aún ahí, parados frente a mí, no pedían perdón. Pedían ayuda. Querían que olvidara el pasado, que miráramos hacia adelante. Pero yo no podía olvidar. Cada noche de hambre, cada lágrima escondida, cada insulto disfrazado de consejo, todo eso estaba grabado en mi piel como cicatrices invisibles. Y esas cicatrices eran mi respuesta. Respiré hondo, los miré y dije lo que llevaba años esperando decir. Ustedes me enseñaron que en la vida uno sobrevive solo. Yo aprendí a hacerlo. Háganlo ustedes ahora. El rostro de mi padre se endureció, como si esas palabras fueran una bofetada. El de mi madre se quebró, con lágrimas corriendo mientras intentaba sostener mi mano. Por favor, hijo, somos tus padres. Esa frase me taladró la cabeza. Somos tus padres. Como si el título de padres fuera un escudo que los librara de toda culpa, como si solo con nombrarlo pudiera borrar años de dolor. Pero no, no podía. Porque sí, eran mis padres, pero también eran mis verdugos. Eran quienes me arrancaron el futuro de las manos, quienes me dejaron solo, quienes apostaron todo en el hijo equivocado mientras me dejaban hundirme. Así que cerré la puerta. Sí, la cerré en su cara. Y mientras el golpe seco resonaba en el aire, sentí algo extraño, un nudo en la garganta, un dolor en el pecho, pero también una liberación brutal. Por primera vez en mi vida, yo tenía el poder de decidir. Ellos, los que un día tuvieron mi destino en sus manos, ahora no tenían nada. Y yo era quien podía salvarlos o condenarlos. Y elegí no salvarlos. ¿Cruel? Tal vez. ¿Justo? Sin duda. Porque el precio de la traición no se paga con lágrimas ni con excusas. Se paga con consecuencias. Y esa noche, mientras los escuchaba alejarse con las maletas en la mano, entendí que la venganza no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa, fría, pero igual de devastadora. Lo que nunca imaginé es que esa decisión me perseguiría después. Porque aunque cerré la puerta con firmeza, el eco de esa escena se quedó dentro de mí, recordándome que la justicia y la venganza a veces caminan por la misma línea, y que cruzarla tiene un precio. Pero en ese momento no lo sabía. Lo único que sentía era satisfacción. Una satisfacción oscura que me decía, ahora sabes lo que se siente tener el control. Y aunque mis manos temblaban, aunque mi corazón latía desbocado, había algo que estaba claro, esa fue la primera vez en toda mi vida que sentí que ellos y yo estábamos en igualdad de condiciones. Porque después de esa noche, su caída no se detuvo, y la mía apenas estaba comenzando. Después de aquella noche en la que cerré la puerta en sus caras, pensé que no volverían. Creí que su orgullo, aunque destrozado, les impediría regresar. Pero me equivoqué. Volvieron. Una y otra vez. Primero tocaron suave, con lágrimas en los ojos. Luego fueron mensajes, llamadas, cartas dejadas debajo de mi puerta. Todos con la misma súplica disfrazada de disculpa, hijo, la familia debe estar unida. Perdónanos, ayúdanos. Y cada palabra me revolvía las entrañas. ¿Perdón? ¿Ayuda? Ellos nunca me dieron ninguna. Cuando yo lo necesité, se rieron en mi cara. Y ahora, arrastrados por las consecuencias de sus propias decisiones, venían a mí como si nada hubiera pasado. Pero lo que no entendían era que el chico ingenuo al que traicionaron ya no existía. Yo no era ese adolescente que entregaba cada moneda confiando en su palabra. Ahora era un hombre que había aprendido a sobrevivir en soledad, a endurecerse, a no deberle nada a nadie. Y la verdad es que no necesitaba gritarles, ni humillarlos con insultos. Mi silencio era suficiente. Los recibía en la puerta, los escuchaba un par de minutos y luego respondía siempre lo mismo. No tengo lugar para ustedes. Frío. Cortante. Como un cuchillo. Y ver sus rostros desmoronarse era, un placer oscuro. Un placer que jamás pensé que sentiría hacia mis propios padres, pero que, en ese momento, se convirtió en mi justicia. Porque cada lágrima que derramaban frente a mí era el reflejo de las mías, aquellas que lloré en soledad mientras ellos elegían a mi hermano por encima de mí. Cada súplica era un eco de mis ruegos ignorados cuando pedí que me devolvieran mi dinero. Cada vez que bajaban la cabeza avergonzados, yo recordaba todas las veces que me hicieron sentir invisible. Esa fue mi venganza. Silenciosa, pero devastadora. Lo curioso es que nunca levanté la voz. No necesité golpearlos con palabras hirientes. La indiferencia fue mi castigo para ellos. Y funcionó.
Empezaron a desmoronarse frente a mí. Mi madre envejeció 10 años en pocos meses. Mi padre, que siempre fue el orgulloso, el fuerte, ahora tenía la mirada rota de un hombre derrotado. Pero, ¿saben qué? No sentí compasión. Porque aunque los veía sufrir, yo seguía cargando con las cicatrices de lo que me hicieron. Y esas cicatrices ardían cada vez que intentaban justificar su traición con frases como: no entendimos en ese momento. Hicimos lo que creímos mejor. Tu hermano necesitaba más ayuda que tú. Excusas. Siempre excusas. Nunca un verdadero perdón. Nunca un reconocimiento del daño irreparable que causaron. Y entonces comprendí que, en el fondo, ni siquiera venían a buscar redención. Venían a buscar refugio. Un techo. Comida. Seguridad. Todo eso que me negaron a mí cuando era su responsabilidad protegerme. La ironía era deliciosa. Porque ahora yo tenía lo que ellos no, estabilidad. Y esa estabilidad me daba el poder de decidir quién entraba y quién se quedaba afuera. Por primera vez en mi vida, yo era quien tenía la última palabra. Y se las negué. No porque no pudiera ayudarlos, sino porque no quería. Porque entendí que ayudarles sería borrar con un trapo sucio todo el dolor que me dejaron. Sería regalarles una absolución que no merecían. Y entonces, cada vez que los veía marcharse con las maletas arrastrando en el suelo, sentía un alivio extraño, un alivio que mezclaba dolor con satisfacción. Sí, dolía. No voy a mentir. Ver a tus padres hundidos, destruidos, implorando, nunca es fácil. Pero al mismo tiempo, había algo dentro de mí que susurraba: esto es justicia. La venganza silenciosa no fue planificada. No fue un acto violento. Fue simplemente no mover un dedo. Fue dejarlos enfrentar la vida solos, como ellos me obligaron a hacer. Y poco a poco, empecé a notar algo más perturbador: me gustaba. Me gustaba ver cómo la balanza se inclinaba a mi favor. Cómo, después de tantos años en los que tuve que mendigar su atención, ahora eran ellos quienes me mendigaban a mí. Era un veneno dulce. Uno que me quemaba por dentro, pero que no podía dejar de saborear. Pero lo que nunca esperé fue que mi propia calma fría los destrozara más que cualquier insulto. Porque, ¿qué duele más? ¿Un hijo que grita y te insulta, o un hijo que te mira a los ojos y te dice: ¿ya no me importas? Lo entendí cuando vi a mi madre derrumbarse en lágrimas en el pasillo, mientras mi padre se la llevaba casi cargando. Lo entendí cuando escuché sus pasos alejándose, pesados, derrotados. En ese momento supe que mi venganza estaba completa. No necesitaba verlos en la calle durmiendo bajo cartones. No necesitaba arruinar lo poco que les quedaba. Mi venganza era verlos enfrentarse al mismo vacío que me dejaron a mí. Y aunque me dolía reconocerlo, había algo en esa escena que me dio paz. No paz total, porque la herida seguía ahí, abierta, recordándome cada noche que mis propios padres me habían traicionado. Pero paz suficiente para seguir adelante sin sentirme atado a ellos. Ese fue el verdadero triunfo: darme cuenta de que ya no tenían poder sobre mí. Ellos podían suplicar, llorar, arrastrarse, pero nunca más podrían manipularme. Nunca más podrían usar la palabra familia como cadena. Yo era libre. Y la libertad, después de tantos años de esclavitud emocional, fue la venganza más grande de todas. Pero todavía había algo que me perseguía. Porque aunque cerraba la puerta con firmeza, cada vez que me quedaba solo en mi departamento, me preguntaba en silencio: ¿esto es justicia, o solo otra forma de ser como ellos? Y ese pensamiento me carcomía, como una sombra que no podía sacudirme de encima. La venganza silenciosa me había dado poder, sí, pero también me dejó una pregunta que todavía no sabía cómo responder. Y esa pregunta iba a marcar el final de todo. A veces me despierto en medio de la noche con la misma imagen clavada en la mente: mis padres alejándose de mi puerta, arrastrando maletas, cabizbajos, derrotados. No sé por qué esa escena me persigue tanto. Yo debería sentir paz. Al fin y al cabo, fue lo que merecían. Pero no, no es tan simple. Porque aunque los vi caer, aunque sentí ese placer oscuro de negarles lo que un día me negaron a mí, la verdad es que algo dentro de mí no dejó de cuestionarse: ¿hice lo correcto? Mis amigos, los pocos a los que me atreví a contarles la historia, me dicen que sí. Que nadie en mi lugar habría hecho otra cosa. Que dejar a mis padres en la calle no es crueldad, es justicia. Y yo quiero creerlo. Quiero creer que todo lo que hice fue justo. Pero la justicia nunca se siente tan amarga. Porque cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ser ese adolescente que lloraba en silencio al descubrir que le habían robado el futuro. Vuelvo a sentir la rabia en la garganta, la impotencia en las manos.
Y me digo a mí mismo, ellos empezaron esto. Yo solo respondí. Pero incluso con esa certeza, la pregunta nunca se va, ¿me liberé o me envenené? Lo que sí sé es que ya no soy el mismo. La traición me partió en dos, el hijo ingenuo que confiaba ciegamente murió aquella tarde en la oficina de la universidad, y nació alguien distinto, alguien endurecido, alguien que aprendió a sobrevivir en el dolor. Y sin embargo, ese nuevo yo también carga una cruz. Porque aunque logré levantarme, aunque tengo una vida que me pertenece, no puedo evitar sentir que cada paso está marcado por esa herida. Trabajo, estudio, vivo, pero en el fondo sigo siendo el chico al que le arrancaron todo. Mis padres, en cambio, ya no existen en mi vida. No sé dónde están ahora. Escuché rumores de que duermen en casas de conocidos, de que van de un lugar a otro, siempre buscando a alguien que los acoja. Y cada vez que alguien me lo menciona, yo respondo con indiferencia, no es mi problema. Y lo digo convencido. Porque no lo es. Pero en las noches, cuando la ciudad calla y el silencio me rodea, siento una punzada en el pecho. No es culpa, no es lástima. Es algo más complejo, algo que no sé nombrar. Como si parte de mí quisiera sentir compasión, pero otra parte lo prohibiera. Me repito lo mismo una y otra vez, no los odies, pero tampoco los perdones. Porque perdonar sería traicionar mi propia historia. Y odiar me consumiría hasta matarme. Así que me quedo en el medio. En ese terreno gris donde la justicia se mezcla con la maldición. Lo más retorcido de todo es que, a pesar de todo, todavía escucho sus voces dentro de mí. Todavía oigo a mi padre diciéndome, tú siempre tendrás oportunidades, eres fuerte. Todavía oigo a mi madre repitiendo, confía en nosotros, hijo, todo lo que hacemos es por ti. Y cada vez que esas frases resuenan, siento ganas de romper algo, porque ahora sé que nunca fueron más que mentiras disfrazadas de amor. Y sin embargo, esas mentiras siguen ahí, como un eco imposible de borrar. Quizás esa sea la verdadera maldición, no lo que me hicieron, sino que lo que me hicieron nunca se irá. He intentado muchas veces imaginar un futuro donde ya no duela, donde pueda mirar atrás sin sentir rabia. Pero no sé si ese futuro existe. Porque no importa cuánto avance, la cicatriz siempre está conmigo. Y entonces me pregunto, ¿la justicia realmente me liberó, o simplemente me convirtió en alguien incapaz de perdonar? La venganza me dio poder, sí. Me devolvió lo que ellos me arrebataron, el control sobre mi vida. Pero también me dejó un vacío. Porque, ¿qué haces cuando finalmente cobras la deuda, cuando ves a tus traidores pagar, y aún así el dolor sigue ahí? Ese es el dilema que me acompaña todos los días. A veces pienso que la verdadera justicia no era cerrarle la puerta en la cara. La verdadera justicia hubiera sido vivir mi vida como si nunca me hubieran lastimado, demostrarles que no pudieron marcarme. Pero no pude. No soy tan fuerte. Ellos sí me marcaron. Y lo que hice aquella noche fue mi forma de devolverles la herida. Así que aquí estoy, atrapado en una paradoja, libre de ellos, pero encadenado a lo que me hicieron. La gente me ve y piensa que lo logré. Ven a alguien independiente, alguien que salió adelante solo, alguien fuerte. Y sí, todo eso es cierto. Pero lo que nadie ve es el peso invisible que cargo en el pecho. Un peso que me recuerda que, aunque sobreviví, aunque vencí, también perdí algo que nunca recuperaré, la posibilidad de tener padres. Ellos eligieron a mi hermano. Eligieron la mentira. Eligieron traicionarme. Y yo elegí sobrevivir. Hoy tengo lo que necesito para vivir, pero a veces me pregunto si algún día podré dejar de mirar atrás. Si algún día podré soltar la rabia, la tristeza, la soledad. Porque lo cierto es que, aunque los hice pagar, la herida sigue ahí. Y tal vez eso sea lo más cruel de todo, que la venganza no cura, solo equilibra. Así que ahora, mientras escribo esto como un desahogo, me hago una última pregunta. Una que me quema en la garganta y que no sé si algún día podré responder. Ellos eligieron al hijo dorado, y yo elegí sobrevivir. Pero después de todo lo que pasó, ¿quién realmente perdió?